Amados hermanos, buenas noches. El texto que vamos a estudiar hoy es un texto de gran relevancia. Y esto porque en torno al Evangelio de Juan nos vamos a encontrar con el último testimonio que el Evangelio registra en torno a un hombre muy importante, Juan el Bautista. El último testimonio que encontramos en el Evangelio de Juan del Bautista en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un texto de gran relevancia y con una enseñanza muy importante para todos los creyentes de todos los tiempos. Vamos a orar e inmediatamente vamos a entrar a entonar un himno. Bendito Señor, como siempre cuando nos reunimos en torno a tu bendita palabra, nos acercamos con un corazón humillado, temeroso, clamándote tu asistencia, tanto al predicador como a los hermanos que desde sus hogares estar atentos a la predicación de tu palabra. Y como siempre te pedimos el regalo de que apliques este texto a nuestra vida por tu Santo Espíritu, que permitas que lo que hoy aprenderemos sea una convicción para nuestra existencia, amado Rey. Y todo esto lo hacemos, estas peticiones las realizamos con un corazón humillado, pero con la seguridad de acercarnos a tu presencia gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a entonar un himno antes de entrar a la predicación de la palabra del Señor. Himno 329, Fuente de la Vida Eterna. Amados hermanos, por favor, vayamos a Juan capítulo 3 y posicionémonos en el versículo 22, que es el pasaje donde hemos quedado en nuestro estudio en torno al Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 22 y vamos a leer hasta el versículo 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta narración del apóstol Juan podemos dividirla en tres partes para nuestro estudio. La primera parte es el contexto en que se desarrolla este último testimonio de parte de Juan el Bautista, que se recoge en el Evangelio de Juan, este último testimonio que se recoge en el Evangelio de Juan en torno a Juan el Bautista. La segunda parte de este texto podemos señalarla como la situación que da origen a este testimonio de Juan el Bautista en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera parte es el testimonio en sí de Juan el Bautista. Iniciemos entonces viendo el contexto en que se desarrolla este último testimonio que el Evangelio de Juan registra en torno al Bautista y su señalamiento de quién era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, leamos el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El pasaje arranca diciendo después de esto. Y esa es una expresión que trata de resumir todo lo que hasta este momento el evangelista Juan, el apóstol Juan, ha expresado en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos siempre recordar la intención que tiene el apóstol Juan al escribir el evangelio, lo cual encontramos en el capítulo 20, versículo 30-31. El propósito de Juan es que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que todo el Evangelio de Juan tiene esa intención y cada parte del Evangelio debemos verla a la luz de dicha intención. Cuando se inicia este pasaje diciendo después de esto, debemos entonces compilar todo lo que el apóstol Juan nos ha enseñado en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo hasta aquí, en donde vamos en el estudio del Evangelio. El apóstol Juan nos ha mostrado que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, a Juan el Bautista le fue señalado por parte del Padre las siguientes palabras: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. También hemos visto cómo el mismo Juan el Bautista había dado el siguiente testimonio en torno al Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También estudiamos el llamamiento de sus primeros discípulos y todo lo que se señala en torno a quién es el Señor Jesucristo en medio de dicho llamamiento. Hemos estudiado también la primera señal gloriosa que dio nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea. También vimos cómo cuando el Señor Jesucristo sube a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, limpia el templo y hace grandes maravillas que Juan nos resume, pero que no narra explícitamente. También hemos estudiado la entrevista de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, donde se expone en la única manera de entrar en el reino de Dios, y esto es a través de una obra que Dios realiza a través del nuevo nacimiento. También vimos en medio de dicha entrevista la responsabilidad que tiene el hombre en torno al mensaje de quién es Jesús, en torno al mensaje de su obra. Y la semana pasada terminamos viendo la reflexión que el mismo apóstol Juan, que el mismo evangelista da en torno a dichas palabras que se encuentran en la entrevista entre Jesús y Nicodemo, resaltando el apóstol Juan el amor de Dios al dar a su Hijo unigénito para que todos aquellos que crean en él sean salvos y sean librados de la condenación eterna. Así que cuando este pasaje que estamos estudiando en esta noche arranca diciendo después de esto, debemos entender toda esa compilación de lo que hasta aquí el apóstol Juan nos ha enseñado en torno a nuestro Señor
Jesucristo. Hay mucho que ya hemos visto y que ya el Evangelio nos ha enseñado en torno a nuestro bendito Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Donald Carson lo resume de esta manera. Esta es la cuarta sección sucesiva para señalar las formas en que Jesús cumple y supera al judaísmo. Jesús proporciona vino nuevo que supera ampliamente todo lo que el judaísmo contemporáneo podía permitirse y hace obsoletas las jarras de las piedras de piedra de la purificación. Jesús desplaza el templo y por lo tanto presiona a que el papel propio del templo se ve mejor como una anticipación del punto final de la mediación entre Dios y el hombre. Jesús cumple las profecías de una regeneración de agua y espíritu y demuestra en su muerte ser el último antitipo de la serpiente levantada en el desierto. De esta manera, Carson resume todo lo que el Evangelio de Juan nos ha enseñado hasta aquí. De allí, entonces, repito y soy reiterativo, como Juan inicia este bloque de enseñanza diciendo después de esto. El evangelista Juan, el apóstol Juan, nos dice que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Y eso lo que nos señala es que habiendo salido de Jerusalén, fueron a los distritos rurales que se encontraban cerca a dicha ciudad. Y se nos señala aquí en este versículo 22 de Juan capítulo 3 que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y bautizaban. Lo más probable es que este bautismo que estaban aplicando los discípulos del Señor Jesucristo fuese como una continuación del bautismo que Juan el Bautista estaba desarrollando, es decir, un bautismo de arrepentimiento, un bautismo que impulsaba a las personas a ver su condición pecaminosa y la necesidad de volverse a Dios. Y esto podemos decirlo porque el Evangelio de Mateo, por ejemplo, nos enseña cómo el Señor Jesucristo inicia su ministerio y lo hace con el mismo mensaje que el Bautista llevaba. En Mateo capítulo 4, versículo 17 leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mismo mensaje que Juan el Bautista pregonaba y que se enfatizaba en torno a su bautismo. Así que podemos decir que el bautismo que el apóstol Juan nos señala que los discípulos del Señor Jesucristo realizaban en estos lugares, podemos decir que es una continuación del bautismo que Juan realizaba, una invitación al arrepentimiento, un señalamiento de la condición de pecado que el mismo pueblo de Dios tenía y que muchas veces no era consciente. Pero nos atrevemos a señalar que en dicho bautismo que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban desarrollando, ya se empezaba a señalar una vinculación con el mismo Señor Jesús. Adelantémonos un poco al capítulo 4 y leamos los dos primeros versículos del capítulo 4 porque se nos enseña algo en torno a este bautismo que estaban aplicando los discípulos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Estos dos versículos del capítulo 4 de Juan nos muestran lo siguiente: que Jesús mismo no aplicaba dicho bautismo sino sus discípulos. Porque el bautismo que nuestro Señor Jesucristo aplicaría sería con su Santo Espíritu, como el mismo Bautista ya lo había señalado, y que el Evangelio de Juan recoge sus palabras en Juan capítulo 1, versículo 33. Aquí, el Bautista, dando testimonio acerca del Señor Jesucristo, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Así que una primera cosa que nos enseñan estos dos primeros versículos de Juan capítulo 4 en torno a lo que estaba sucediendo y que nos narra Juan capítulo 3 versículo 22 es que este bautismo no lo aplicaba el Señor Jesucristo sino sus discípulos. Y lo otro que nos enseñan estos dos primeros versículos de Juan capítulo 4 es que nos muestran que la fama de nuestro Señor Jesucristo se había extendido, había crecido tanto que empezó a eclipsar la fama que tenía Juan el Bautista. Y esto es relevante cuando entendemos la inmensa fama que tenía el Bautista. Esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1 de Juan. Vimos que aún el Sanedrín había enviado a un grupo de personas a interrogar a Juan el Bautista. Tenían la inquietud si sería Juan el Bautista el Cristo prometido. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, nos enseña en el capítulo 3, versículo 5 lo siguiente. Y salía a él, en torno a Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, mostrando la gran fama que tenía Juan el Bautista. O podemos señalar las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en torno a Juan el Bautista. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo del 7 al 11, encontramos lo siguiente. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que Juan el Bautista era una persona de gran fama y las personas habían colocado sus ojos sobre él y mucha gente iba a él. Al Juan el Bautista se le consideraba un profeta. Y esto era algo relevante cuando entendemos que por más de 400 años el pueblo estuvo sin un profeta en medio de ellos. El mismo Herodes, tetrarca de Galilea, le escuchaba con temor. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 20, se nos narra lo siguiente. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Así que podemos decir que Juan el Bautista era un hombre extraordinario y con una fama grandiosa, pero su ministerio empezaba a ser eclipsado por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, volvamos a Juan capítulo 3 y ahora leamos el versículo 23. Juan, el Bautista, bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El evangelista Juan, el apóstol Juan, nos muestra cómo Juan el Bautista seguía señalando el camino hacia aquel que habría de venir, demandando arrepentimiento, es decir, conciencia del estado pecaminoso en la cual el pueblo se hallaba. Como el mismo profeta Malaquías, terminando su libro, había profetizado, había señalado acerca del ministerio que Juan el Bautista cumpliría. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Juan el Bautista entonces nos señala en el capítulo 3, versículo 23, el apóstol Juan en su evangelio, que seguía realizando su labor de llamando al pueblo al arrepentimiento. Y el apóstol Juan nos dice en el versículo 24 de Juan capítulo 3 un señalamiento importante. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Porque Juan el Bautista aún no había sido encarcelado. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta indicación que nos da el apóstol Juan en ese versículo 24? La importancia radica en que el apóstol Juan escribió su evangelio tiempo después de que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya estaban en circulación en medio de la iglesia. Y en dichos evangelios parecerían indicar que el arresto de Juan el Bautista se dio casi que inmediatamente después del bautismo del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 4, versículo del 11 al 12, se nos dice, el diablo entonces le dejó al Señor Jesucristo y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y Marcos capítulo 1, versículo 14 nos dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que los sinópticos, si uno se quedara solo con la enseñanza de los sinópticos, parecería que Juan fue encarcelado inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Juan nos quiere enseñar que hubo un tiempo donde los dos ministerios confluyeron. Y nos trae uno de los testimonios más hermosos que todo cristiano debe entender en pos de el significado de su vida, en pos del significado de su vida. Así que ya viendo el contexto en el cual se desarrolla el testimonio de Juan, vayamos al segundo aspecto de esta narración del capítulo 3 del apóstol Juan, y es la situación que da origen a ese último testimonio de parte de Juan el Bautista. Por favor, leamos versículos 25 y 26 de Juan capítulo 3. Entonces, hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pareciera que los versículos 25 y 26 no se relacionan en el tema. El versículo 25 nos dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y unos judíos en torno al tema de la purificación. Y en el versículo 26 se nos dice que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a él a informarle lo que estaba sucediendo con los discípulos del Señor Jesucristo y cómo la gran mayoría de personas iban a él. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la discusión de los discípulos de Juan el Bautista con los judíos con este informe que le llevan a Juan el Bautista? La respuesta es la siguiente. Los judíos empezaron a cuestionar a los discípulos de Juan el Bautista que en un lugar cercano había otros que administraban el mismo bautismo, pero que tenían más significancia, y esto porque muchos más acudían a dicho bautismo. J.C. Ryle comenta lo siguiente. Parece probable de que se tratara de una discusión entre los judíos incrédulos y los discípulos de Juan el Bautista con respecto al valor comparativo de los dos bautismos que se estaban administrando en Judea. Esto es, el bautismo de Juan y el de Cristo. ¿Cuál purifica más? ¿Cuál era más eficaz? ¿Cuál de los dos era más valioso? Los judíos probablemente se mofan en torno a los discípulos de Juan por el declive en la popularidad de su maestro, termina señalando Ryle. Así que es por eso que el tema de conversación de los discípulos de Juan el Bautista fue la siguiente. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Tiene un tinte de reproche estas palabras que le traen
los discípulos de Juan el Bautista a Juan. Es una queja. El que estaba contigo, pon atención, mira que ni siquiera pronuncian el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto muestra resentimiento. Estaban resentidos porque una gran cantidad de personas iban a dicho bautismo despreciando de una forma u otra el bautismo que los discípulos de Juan el Bautista aplicaban. Mis amados hermanos, esta es una muestra del problema de lo que surge en el corazón del hombre: los celos, la envidia. Ellos ya no eran tan populares, ya no eran tan renombrados. Había otro que había aparecido después, que se estaba llevando a las masas de personas. Y miremos que dentro del reproche que le traen a Juan el Bautista hay un tinte de señalamiento, porque le dicen que de una forma u otra es culpa de Juan el Bautista, su maestro, por haber dado su respaldo tiempo atrás a quien ahora eclipsaba su popularidad. No podemos dejar pasar por alto en este momento que Juan el Bautista había dado testimonio a sus discípulos de quién era el Señor Jesucristo. Esto no es un dato menor en torno a esta actitud que tienen los discípulos de Juan el Bautista. Preguntémonos, ¿por qué se da esta actitud de parte de los discípulos de Juan el Bautista? ¿Por qué toman dicha posición? Una posición grave, esa posición de envidia, de celos. ¿Por qué llegan a tomar dicho sentimiento? La respuesta es por desconocer el objetivo de sus existencias. Por desconocer el objetivo de sus existencias. Desconocer el objetivo de la existencia es una tragedia. Es trasegar esta vida desorientado, errando las acciones que se realizan. J.I. Packer, en su maravilloso libro Hacia el conocimiento de Dios, señala lo siguiente: el que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. No entender cuál es el propósito de Dios para la vida es vivir perdido en medio de una gran ciudad, en un país desconocido, con una lengua desconocida. ¿Por qué tomaron esta actitud los discípulos de Juan el Bautista? Porque no conocieron, no entendían el objetivo de sus propias existencias. Y eso es una tragedia que lleva de continuo al errar en nuestras acciones. Pero la respuesta que les da su maestro, la respuesta que les da Juan el Bautista, les señalaría, les enseñaría que Juan el Bautista sí entendía el porqué de la situación. Y a través de esa respuesta encontramos una enseñanza maravillosa para nuestra vida. ¿Cuál es la reacción que tiene Juan el Bautista ante esta queja de sus discípulos? La misma rabia de ellos, los mismos celos de ellos, la misma envidia, la misma indignación. Algo así como: a este que lo apoyé en su inicio, ahora me viene a eclipsar, a menguar, a robar el negocio. No, mira lo que le respondió Juan el Bautista, lo cual nos introduce a la tercera parte de estudio de este texto. Versículos 27 al 30 del capítulo 3 de Juan. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué respuesta, amados hermanos?
Y dentro de esta respuesta hallamos verdades que cuando se arraigan en el corazón del creyente, la luz del objetivo de nuestra existencia se hace claro. Estudiemos esta respuesta que les da Juan el Bautista a sus discípulos indignados, llenos de celos, llenos de pecaminosidad en su corazón. Versículo 27, una vez más. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sabes qué es esa confesión? Eso que dijo Juan. Eso es tener claro algo en torno a nuestras vidas. Que Dios es soberano y que Él tiene un objetivo con nuestra existencia. Podríamos decir y parafrasear a Juan el Bautista de la siguiente manera. Mis amados discípulos, ¿por qué están celosos? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que está sucediendo es porque el plan soberano de Dios está cumpliéndose. Podríamos parafrasear a Juan el Bautista. Leamos el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Muchos, como ya lo hemos visto y reiterado, muchos debido a la fama que tenía Juan el Bautista, lo habían asociado con aquel que vendría, con aquel que estaban esperando, con el ungido de Dios, con el Cristo, con el Rey que habría de venir. Pero en este mismo evangelio ya hemos visto que Juan el Bautista negó rotundamente esto. En el capítulo 1, versículo 20 se nos dice lo siguiente en torno a Juan el Bautista. Confesó y no negó, si no confesó, yo no soy el Cristo. Él era solo un servidor de aquel que habría de venir. Él era un siervo de aquel que habría de venir. Pero ¿qué siervo? ¿Qué servidor? Aquel que había sido profetizado. Juan el Bautista entendía esto. Leamos el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, y miremos el versículo 23. Juan el Bautista entendía quién era él. Juan capítulo 1, versículo 23 se nos dice que Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista sabía cuál era el papel que Dios le había dado. Ser aquel que pregonaría la venida del Mesías, aquel que anticiparía la venida del Mesías. ¡Qué siervo! ¡Qué personaje maravilloso era Juan el Bautista! Él no negó que no era el Cristo. Él afirmó que él era el profeta que había sido señalado. Y él vivió acorde a su entendimiento del objetivo de su existencia. ¿Cómo encontró la venida del Mesías a Juan el Bautista? Lo encontró haciendo lo que tenía que hacer, desarrollando su labor. Y mis hermanos, que una persona esté viviendo conforme a lo que Dios tiene determinado para su existencia, es la expresión de mayor plenitud que alguien pueda llegar a experimentar. Porque todos los hombres de una manera innata buscamos plenitud en nuestra existencia. Buscamos sentirnos significantes, hallarle significado a nuestra vida. Pero esto solamente es posible cuando vivimos desarrollando el plan que Dios tiene para nuestra existencia. Y es por eso que a través de una ilustración, Juan el Bautista expone el gozo que él sentía al conocer lo que estaba aconteciendo. Mientras que en el corazón de sus discípulos había amargura, celos, envidia por lo que estaba aconteciendo, el corazón de Juan el Bautista se llenó de gozo absoluto. De gozo absoluto. Miremos la ilustración que trae Juan el Bautista para exponer dicho gozo. Versículo 29.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, señala Juan el Bautista. El Bautista habla desde la concepción mental de las Escrituras. Tenía claro que esposo y esposa es el símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Esta es una verdad que recorre tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La relación esposo y esposa es una muestra, es una ilustración de la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 54, versículo 5 leemos: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Pero esta misma verdad la encontramos por boca del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y termina diciendo en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Así que traer una ilustración de una boda de esposo y esposa es una ilustración maravillosa en torno al entendimiento que recorre todas las Escrituras. El Bautista señala que él no es el novio, es solo el paraninfo, es decir, el amigo del novio. Y ese es el papel que él tiene que cumplir, el papel de su vida, el papel que Dios le ha dado, trayendo esta ilustración. Su misión es la de reunir al novio con la novia, y cuando lo hace se alegra mucho, porque el papel del amigo del novio en una boda era traer a la novia hacia su esposo. Pero una vez que se cumplía esa misión, una misión visible, una misión relevante de ese papel que tenía el amigo del novio, una vez se cumplía dicha misión, su papel había acabado. El amigo del novio está pleno porque ha cumplido su misión. Por eso, Juan el Bautista, al escuchar la noticia que muchos van hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, señala: por tanto, mi gozo está cumplido. ¡Qué expresión maravillosa! La copa de mi gozo se desborda. La copa de mi gozo se desborda. En vez de sentir la amargura y los celos y la envidia de sus discípulos, Juan el Bautista señala el gozo que había en su ser, porque su misión estaba cumplida. Había realizado lo que le correspondía. Y realizar lo que le corresponde a alguien es hallar la plenitud de la existencia. Por eso en el versículo 30 él termina diciendo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ese es necesario resalta que ese es el plan, ese es el decreto divino. Westcott señala lo siguiente: estas últimas palabras de Juan son la plenitud del sacrificio religioso y constituyen una adecuada clausura de su obra. Quisiera señalar dos aplicaciones en torno a esta porción del Evangelio de Juan, en torno a este último testimonio que el apóstol Juan nos trae acerca de Juan el Bautista y su relación en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La primera aplicación tiene relación con nuestras vidas. Las dos tienen vínculo con nuestras vidas. La primera es directamente una relación con la pregunta si entendemos cuál es el ministerio que debemos desarrollar en nuestra vida.
Nosotros somos criaturas de Dios, criaturas que han sido salvas por la misericordia de Dios. Pero hay un objetivo en torno a nuestra salvación. Y te hago esta pregunta: ¿te sorprendería si te dijera que al final de cuentas el objetivo de nuestra existencia no es muy diferente al objetivo de la vida de Juan el Bautista? Ahora, no quiero que me malentiendas. Tú no eres, ni yo, somos el profeta que ha sido anunciado. Pero el ministerio en tu vida, de una forma u otra, tiene el mismo objetivo del ministerio de la vida de Juan el Bautista: unir al novio con la novia. Llevar a personas hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que se unan a Él, para que sean salvas a través de creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 9, señala lo siguiente: en torno a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un propósito de parte de Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo debe ser el anhelo de tu vida en torno a todas las relaciones que se desarrollan en tu vida. Hasta que aquel al que le has presentado la verdad del Evangelio se una al novio precioso y en ello te goces. En dicho ministerio, y este es el segundo aspecto que podemos encontrar como aplicación para nuestra vida, el primero es entender que tenemos el propósito de llevar, ahora que hemos sido salvos, a las personas hacia la presencia, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y en ello hallaremos gozo, plenitud en nuestra existencia. Ese gozo que expresó el Bautista. Pero también tenemos que entender que en dicho ministerio, nuestro ego debe ser pisoteado, porque muchas veces veremos que otras personas en este propósito tienen mayor éxito en esta labor. Tal vez no por nuestra negligencia, sino porque así lo ha determinado el Señor. Como dijo el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pero lo importante es que sea a través de ti o sea a través de otra persona, lo importante es ver que las personas acuden hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en ello debe gozarse nuestro ser. Pero tristemente es en este punto donde vemos una gran tragedia en medio de la iglesia de Cristo. Hombres que desean reconocimiento propio y no la exaltación de Cristo. Calvino expresó lo siguiente: el ministro que gana la iglesia para sí mismo en vez que para Cristo está boicoteando la boda que debería honrar. Y tristemente esto es lo que acontece muchas veces. Muchas personas han formado un nombre a costa de Cristo y esto es terrible. Ese es el peligro que tristemente y preocupantemente observo en muchos ministros que, habiendo iniciado bien, con el deseo de exaltar al Señor Jesús, pero cuando llega el reconocimiento y el pecado que reside en el corazón, toma dicho reconocimiento y empieza a opacar a aquel que debe brillar en nuestro compartir para exaltar al ministro o a la persona. Es una gran tragedia. Un ministerio no puede generar discípulos del ministro, sino discípulos de Jesucristo. Y el ministro debe irse opacando a la luz de la gloria del Señor que expone. La gloria del Señor que predica el ministro debe desaparecer. J.C. Ryle decía: una vela, que es lo que muchas veces una persona al compartir el evangelio debe ser, una luz
a uno que está en oscuridad. Ryle decía, una vela comparada con la oscuridad es luz, pero la misma vela comparada con el sol es una pobre chispa insignificante. Y eso debe ocurrir cuando predicamos el Evangelio. Cristo debe ser exaltado, Él debe ser exaltado. Y el ministro, el que predica el Evangelio en cualquier área de la vida, debe ser opacado. Cristo debe ser quien brille. Una maravillosa ilustración, un maravilloso ejemplo de nuestro deseo de que Cristo sea exaltado, lo encontramos en el apóstol Pablo, quien en la cárcel se gozaba de que algunos que no lo estimaban a él estuvieran predicando a Cristo, aún con la intención de causarle algún malestar al apóstol Pablo. Eso pensaban ellos. Pero lo que ocurría en el corazón del apóstol Pablo era gozo, porque su Señor, que era el objetivo de su vida, estaba siendo predicado. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo del 15 al 18. El apóstol Pablo señala, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amados hermanos, conocer cuál es nuestra labor en este mundo nos posiciona en el lugar correcto. Y ese lugar es la humillación, la humildad, llegar a expresar lo que el Bautista termina expresando. Esas últimas palabras que el apóstol Juan toma del Bautista como el propósito de su existencia. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta frase de Juan debe convertirse en el test, en la prueba de la transformación de nuestro ser. Más de Cristo, menos de nosotros. Más de Cristo, menos de nosotros. Y esta es una preciosa enseñanza que este último testimonio que recoge el Evangelio de Juan en torno al Bautista nos deja para nuestra vida. ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener esa copa de tu ser rebosando de gozo? Que Cristo sea exaltado en tu existencia. Que tu boca y tus acciones glorifiquen al Señor de gloria. Que tu objetivo sea llevar a las personas al novio precioso. Hallarás un gran gozo en tu existencia, una pasión. Cada día tendrá un propósito, un objetivo maravilloso. Terminemos preguntándonos qué del Bautista, qué aconteció con el Bautista. Es arrestado al cumplir su labor de señalar la pecaminosidad del hombre, en este caso de Herodes, y finalmente fue decapitado. Su cabeza sobre un plato, y alguien podría decir, qué triste final, qué terrible final. Pero la pregunta, o más bien el cuestionamiento a aquel que diría eso es, ¿y qué? El Bautista ya había cumplido la misión de su vida. Había vivido una vida en total plenitud. Él había rebosado su corazón de gozo. Y amados hermanos, ese debe ser el propósito de nuestra existencia. Que cuando lleguemos al fin de nuestros días, podamos expresar junto con el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás nos espera la corona de gloria que el Señor nos dará en aquel día. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.